Hola otra vez a todos. Vamos a seguir trabajando con ejercicios con derivadas, pero antes vamos a establecer el concepto de la regla de la cadena. Para ello, si tenemos una función g que es derivable en x y a su vez una función f que es derivable en g de x, entonces la función compuesta f igual a f minúscula por g, definida como f de x igual a f que depende de g de x, es derivable en x. Entonces la derivada f' estaba por el producto de la función f' de g de x por la derivada g' de x. Usando otra notación, en particular el Leibniz, si tenemos y igual como una función f de u y a su vez u una función g de x, se establece entonces la regla de la cadena como la derivada de y con respecto a x, que es igual a la derivada de y con respecto a u, que multiplica la derivada de u con respecto a x. En particular, las dos notaciones hablan de lo mismo, pero esta notación es mucho más práctica y más compacta. En ese sentido, veamos eh, una, una combinación de la regla de la cadena aplicada a la regla de la potencia. Si n es cualquier número real y a su vez u es una función g que depende de x, derivable, entonces la derivada de u a la n con respecto a x va a ser, aplicamos la regla de la potencia, n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Aquí donde se dice que se encadenan las funciones, aplico la derivada al concepto u con respecto a sí mismo y luego lo multiplico por la derivada de la función u con respecto a x. En forma alternativa, según la primera versión que veíamos, la derivada con respecto a x de la función g de x que está elevada a la n sería igual entonces a n por la función g de x elevada a la n menos 1. La derivación de la función con respecto a sí misma en términos de la potencia por la derivada de g de x con respecto a x. Un caso particular es cuando derivamos al término a elevada a la x, donde a es una constante, pero tenemos la variable x como potencia. En este caso particular, vamos a tener que la derivada es a la x, logaritmo natural de a. Esto lo habíamos tratado en anteriores casos, en la definición de las primeras leyes de la derivación, donde teníamos que encontrar la función de la derivada evaluada en cero. Aquí no vamos a plantear la demostración de por qué la derivada evaluada en cero de este término a la x vale la natural de a. El libro de Stuart James tiene claramente su demostración, por si lo quieren consultar en su momento. Procedamos a hacer algunos ejercicios a continuación. Primero, hallemos la derivada de f de x que equivale a 4x menos x cuadrado, todo esto elevado a la 100. En ese sentido, si aplicamos primero la regla de la potencia a lo que está dentro del paréntesis, tendríamos entonces 100 que multiplica a todo esto que está dentro del paréntesis, 4x menos x cuadrada, elevada a la 100 menos 1, o sea, 99. Y eso se tiene que multiplicar por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, esto es la función g de x que se definió por la función u. Y obviamente la derivada de 4x pues ya es conocida, sería 4, y la derivada de menos x cuadrado sería menos 2x, que había que multiplicar a la primera derivación. Es decir, la derivada f' de x sería igual a 100, que multiplica a 4x menos x cuadrado, que sería 99, por 4 menos 2x. Ahora, hallemos la derivada de y, que equivale a cúbica más coseno cúbica de x. Aguas con esta función, no se vayan con la finta. A elevada al cubo sigue siendo una constante, esta no va a aportar
nada al respecto, es decir, su derivada va a ser 0 por ser una constante. En cambio, según término coseno cúbico de x, sí tenemos aquí que aplicar la regla de la cadena. Lo más externo, lo que se dice conceptualmente, es la potencia. O sea, es el coseno de x que se eleva al cubo. Por lo tanto, podemos aplicar aquí también el concepto de una función elevada a la n, que se deriva contra sí mismo en términos de la potencia, y luego se multiplica por la derivada de la función, pero ya con respecto a x. En ese sentido, y' sería 3 por coseno cuadrado de x, de la derivada por sí misma de una función u elevada a la n, por la derivada de esa función u con respecto a x. La derivada del coseno de x sabemos que es menos seno. Consecuencia, al final tenemos como resultado que la derivada de y' es igual a menos 3 veces coseno cuadrado de x por seno de x. A continuación, hay que hallar la derivada h de t, que es igual a t a la cuarta menos 1, estos dos elevados al cubo, que a su vez multiplica a t cúbica más 1 que se elevan a la cuarta. En este caso en particular tenemos el producto de dos funciones. Se establece la regla respectiva para ese producto de dos funciones, pero ya después se le aplica la regla de la cadena, considerando la potencia que tiene cada una de estas funciones que están dentro de cada uno de los paréntesis. En ese sentido, la derivada h' de t sería entonces a la derivada, en este caso del primer elemento, t a la cuarta menos 1, todo esto elevado al cubo, que debe multiplicar a la segunda función t al cubo más 1, todo esto elevado a la cuarta. Luego más el primer elemento, el cubo de t a la cuarta menos 1, que debe multiplicar a la derivada de t cúbica más 1 a la cuarta. Esto ya a estas dos derivadas se le aplica la regla de la cadena. Como la potencia es lo más externa, aplicamos la regla de la potencia y después la derivada de la función que está dentro del paréntesis con respecto, en este caso, a la variable t. En ese sentido, tendríamos entonces, en este paso, la derivada considerando la potencia, 3 por t a la cuarta menos 1 elevado al cuadrado, por la función 2 que ya teníamos aquí, t cúbica más 1 a la cuarta, y todo hay que multiplicarlo, según la regla de la cadena, por la derivada de toda esta función dentro del paréntesis t a la cuarta menos 1 con respecto a t. Esto en el primer componente. En el segundo, la derivada de t cúbica más 1 a la cuarta sería 4, que multiplica al cubo de t cúbica más 1, que multiplicaba la primera función, el cubo de t a la cuarta menos 1, que ahora se debe multiplicar también por la derivada de lo que está en el paréntesis, t cúbica más 1, pero con respecto a la variable t. Al desarrollar estas derivadas, aquí no hay tanta complejidad. La derivada de t a la cuarta sería 4t cúbica, y la derivada de t cúbica sería 3t cuadrada menos 1 y 1, sus derivadas sabemos que valen 0. En ese sentido, tenemos estos dos elementos que a su vez implican tres productos. Los podemos desarrollar o los podemos dejar así. En este caso, en aras de no complicarnos las explicaciones de la regla de la cadena, los vamos a dejar así. A continuación, hay que hallar la derivada de f de z, que es igual a la raíz cuadrada del cociente z menos 1 entre z más 1. Aquí esta función en particular podemos considerar que todo esto es un cociente que está elevado a la 1 medio. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de la potencia y luego derivar todo ese cociente con respecto a la variable z. Aquí parece una x, pero no. Aquí debe ser con respecto a z. En sentido, la primera derivada sería 1 medio por todo este cociente que se eleva a la menos 1 medio, que es 1 medio menos 1, menos 1 medio. Y ahora que hay que multiplicar por la derivada de este cociente. Aquí ya tendríamos que aplicar la regla de los cocientes, o el cociente de dos funciones. En ese sentido,
La derivada con respecto a z sería lo que ya teníamos de 1 medio de z menos 1 más z más 1 por elevado todo esto a la menos 1 medio por lo que corresponde a la regla del cociente, que es la fracción en donde el denominador es este z más 1 elevado al cuadrado y el numerador sería z más 1, que es la función de abajo, que multiplica la derivada de arriba, que en este caso sería 1, menos la función de arriba, que multiplicaría la derivada de lo que está abajo, que también vale 1. Al desarrollar esto, tendríamos esta función de 1 medio, esa parte que vale 1 medio por todo esto a la menos 1 medio, al multiplicar esto por 1, z más 1, y al multiplicar esto por 1 me queda z menos 1, pero con el signo menos que lo antecede va a quedar menos z más 1, donde las z se cancelan y 1 más 1 va a dar 2. Nos quedaría entonces a continuación 1 medio de z menos 1, z más 1 elevado a la menos 1 medio, que multiplica a 2 por z más 1 elevado al cuadrado. A continuación, yo puedo separar estos dos elementos, numerador y denominador, ambos elevados a la menos 1 medio. ¿Con qué fin? Para visualizar lo siguiente. Como es una fracción, un par de fracciones que se multiplican, va a quedar z más 1 elevado a la menos 1 medio, que va a multiplicar a z más 1 elevado a la 2. Aquí puedo sumar los exponentes y va a quedar la parte de abajo 2 por z más 1 a la 3 medios. Y este que está aquí, z a la menos 1 medio, también lo puedo poner abajo con su signo ya positivo. Pues quedaría al final la derivada como 1 entre el producto de z menos 1 elevado a la 1 medio por z más 1 elevado a la 3 medios. A continuación, hay que hallar la derivada de y, que es igual al seno de la tangente de x. Aquí se nota claramente el concepto de regla de la cadena. Tengo que derivar primero la función seno y después multiplicarlo por lo que es la derivada de tangente de x. En ese sentido, la derivada sería igual, entonces la derivada de seno es coseno de la función tangente de x, que multiplico con la derivada de tangente de x con respecto a x. La derivada de tangente es igual a la secante cuadrada, por lo tanto, la derivada al final quedaría como coseno de tangente de x por secante cuadrada de x. A continuación hay que hallar la derivada de y, que es igual, fíjense, a la raíz cuadrada de x que suma a la raíz cuadrada de x más a la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos, digamos, tres raíces englobadas dentro de la función. Pues, primero hay que encontrar entonces la derivada de la primera raíz, o lo que está dentro de la primera raíz. Vamos a hacer después, en otro encadenamiento, por la derivada de la segunda raíz y finalmente de la última raíz. Es decir, aquí aplicamos sucesivamente la regla de la cadena. El primer elemento, la raíz, digamos, mayor, o la que está más externa, sabemos que es todo esto a la 1 medio. Por tanto, al derivarlo quedaría, por regla de la potencia, 1 medio ahora de x más la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x. Todo elevado a la menos 1 medio. Por la derivada, lo quedó aquí adentro. X más la raíz cuadrada de x más raíz de x. Y aquí volvemos otra vez a hacer encadenamiento, pero solamente en la parte de la raíz, porque la derivada de x como tal es solamente 1. Aquí sí tendría que volver a aplicar el concepto de regla de la cadena. De tal forma que lo que ya teníamos, vamos a agregar entonces 1 más la derivada de e con respecto a x de raíz cuadrada de x más raíz de x. Aplicamos aquí este segundo elemento dentro de la paréntesis, la regla de la cadena, y nos quedaría esto que ya teníamos, que multiplica a 1 la derivada en primera instancia, concepto exponencial, de 1 medio de este término de x más raíz de x, que ahora se van a elevar a la menos 1 medio,
y deben multiplicar por la regla de la cadena a lo que está aquí, que es la derivada de x más raíz de x. Aquí, en esta derivada que está todavía pendiente por realizarse, la derivada de x sabemos otra vez que va a valer 1. Y aquí ya no es necesario aplicarle a la cadena, porque si es un solo término de x elevado a la 1 medio, por lo tanto aquí ya se aplica solamente la regla de la potencia. De tal forma que ahora nos quedaría, ya en forma resumida, 1 medio que multiplica a x más raíz de x más raíz de x, que está todo esto elevado a la menos 1 medio, que multiplica a su vez a 1 más el producto de 1 medio de x más raíz de x elevado a la menos 1 medio, que está multiplicando a 1 más 1 medio de x a la menos 1 medio. Se pueden desarrollar los productos, pero no se van a poder simplificar del todo. En consecuencia, lo que vamos a hacer a continuación es dejarlo así y continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es hallar la primera y segunda derivadas de la función h de x, que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Otra vez, aplicamos la regla de la potencia en primera instancia y por regla de la cadena derivamos lo que está dentro de la raíz con respecto a la variable x. En ese sentido, tenemos al principio 1 medio de x cuadrada más 1 que elevada ya a la menos 1 medio, aplicada ya al concepto de potencia aplicada a una función. Por regla de la cadena, lo multiplicamos por la derivada con respecto a x de lo que está dentro de la raíz, x cuadrada más 1. Esta derivada como tal sabemos que es 2x y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, quedaría la primera derivada con 1 medio que multiplica x cuadrada más 1 elevada a la menos 1 medio, y esto a su vez multiplica a 2x. Este 2 con este 2 se pueden cancelar, por lo cual al final quedaría pasando este elemento abajo por su ya suponente positivo como h' de x, que es igual a x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Tomando este elemento como referencia para hacer a continuación la segunda derivada, tenemos que aplicar la regla de los cocientes. Entonces, la segunda derivada sería igual, el denominador se tiene que elevar al cuadrado y se mantiene aquí abajo, entonces al elevar al cuadrado se cancela la raíz y queda solamente x cuadrada más 1. Pero el numerador, este elemento sube y se multiplica por la derivada de lo que está arriba. En este caso quedaría derivada de x igual a 1, que multiplica a raíz cuadrada de x más cuadrada más 1. Luego restamos menos la función que está arriba, x, por la derivada de lo que está abajo, que es raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Aquí es donde tenemos que aplicar la regla de la cadena por el término de la raíz que tenemos ahí. De tal forma que este elemento que tenemos aquí en particular sería, al aplicar la regla de la cadena, 1 medio de x cuadrada más 1 menos 1 medio, regla de la potencia, por la derivada con respecto a x de lo que está dentro de la raíz, x cuadrada más 1. Aquí otra vez la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 es 0. Aplicando entonces esos productos tenemos x cuadrada más 1 raíz que multiplica 1 menos x que multiplica 1 medio de x cuadrada más 1 que está elevado a la menos 1 medio por 2x. Otra vez este 2 se cancela con este 2. Voy a colocar este elemento como una fracción, pero ya como denominador para que tengamos el elemento positivo. Y esto lo mantenemos así tal cual, aunque ponerlo entre 1 para que se vean que hay dos fracciones de las cuales podemos sacar al factor común denominador. Es decir, esto quedaría como raíz cuadrada de x cuadrada más 1 entre 1 menos x por x, x cuadrada entre x cuadrada más 1 raíz, ya positiva al colocarlo como denominador aquí. Los dos se cancelaron. ¿Se dan cuenta? Esto lo puedo poner como factor común denominador. Por lo tanto, nos quedaría esta fracción superior
como raíz cuadrada de x cuadrada más 1, y en el numerador, al multiplicar este por este, x cuadrada más 1 menos x cuadrada, se cancelan las x cuadradas, queda solamente 1. Por ley de los extremos, este es un medio, este es otro medio, pues este multiplica este. Este en realidad es x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio, y este está elevado a la 1. Sumo los exponentes, quedaría 1 más 1 medio, 3 medios. Al final quedaría entonces la segunda derivada como 1 entre x cuadrada más 1, que está elevado a 3 medios. O se puede presentar como 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 elevado al cubo. A continuación, hay que hallar la primera y segunda derivadas de y, que es igual a e, que está elevada a la e, que a su vez está elevada a la x. Ok, tenemos otra vez que aplicar el concepto de regla de la cadena. Primero, vamos a considerar que tengo una función e elevada a la u, por decirlo así. Entonces yo puedo aplicar entonces la derivada de e elevada a la u con respecto a esa u. Y va a quedar otra vez e a la u. Pero u sigue siendo e a la x, por lo tanto se mantiene. Pero luego tengo que multiplicarlo por la regla de la cadena. El término u, que está aquí, e a la x. Entonces sería derivada con respecto a x de esta u, que es e a la x. Pero también sabemos que derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Nos quedaría que la derivada sería e elevada a la e a la x por e a la x. Ahí puedo sumar los exponentes. Nos quedaría e elevada a la suma de e a la x más x. Podemos mantener esto así para que esto sea la función u, para aplicarlo en la segunda derivada. Si así lo hacemos, otra vez e elevada a la u con respecto a u, sigue siendo e a la u, donde e a la u es e a la x más x. Eso no cambia, pero se debe multiplicar por la derivada de esa u con respecto a x. Y la derivada de esa u va a ser derivada de e a la x, que sigue siendo e a la x, pero ahora derivada de x es 1, porque e a la x más 1. Entonces, la segunda derivada es e, que está elevada a la suma de e a la x más x, que multiplica e a la x más 1. Si yo desarrollo este producto, este elemento al multiplicarse con este sumaría otra x, a lo que ya tenía como exponente. Entonces quedaría e elevada a la x más 2x. Y luego este multiplicado por 1 no cambia su condición, sería más e, que está elevada a la suma de e a la x más x. A continuación, hay que hallar la ecuación de la línea recta tangente a la curva en el punto dado. En este caso, la curva que nos están dando es 1 más 2x, que está elevada a la décima potencia. Y el punto en cuestión para hallar esa tangente es en x igual con 0, y igual con 1, 0,1. Sabemos que para poder encontrar la tangente necesitamos encontrar la pendiente, y esa pendiente está asociada con la primera derivada. Al derivar, aplicamos el concepto, otra vez se regla la cadena. Primero elevamos esta función u, que está elevada a la 10, nos quedaría 10 por u elevada a 10 menos 1, es decir, la 9, donde u es 1 más 2x. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por la derivada con respecto a x, esa 1 más 2x, esa función u. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2x saben que es 2. Nos quedaría 2 por 10, 20. Es decir, teníamos que al final nuestra derivada vale 20, que multiplica a la novena potencia de 1 más 2x. Ya que tenemos esta derivada, aplicamos el valor conocido de x. En este caso vale 0. 1 a la 9 va a ser 1. Y por lo tanto 1 por 20 va a dar 20. Repito, al aplicar 0, solamente me queda 1.
que se eleva a la 9. 1 a la 9, o 1 elevado a cualquier cantidad sigue siendo 1, que multiplica 20, por lo tanto tenemos 20. Aplicamos esta pendiente junto con las coordenadas en el concepto punto pendiente, nos quedaría y menos la coordenada conocida 1 igual a la pendiente 20 que multiplica a x menos la coordenada conocida que es 0, por lo tanto quedaría usando el 1 que está restando sumando, y igual a 20x más 1. Al graficar esto, tendríamos la función 1 más 2x que se eleva a la 10, esta forma que se achata justamente en el eje de las abscisas, pero que tiene brazos hacia arriba, y su punto tangente con una pendiente bastante elevada de 20, siendo tangente en 0,1, como se había indicado. Esta recta que corta a la línea de las ordenadas o eje de las ordenadas exactamente en 1. A continuación, hay que encontrar una ecuación de tangente de la curva en el punto dado. Igual que en el caso anterior, solo que la curva es x cuadrada que multiplica a e a la menos x. Y el punto a considerar es 1, 1 entre e. Si uno evalúa aquí en la función, se da cuenta que efectivamente se cumple esa condición. 1 al cuadrado es 1 y e a la menos x sería e a la menos 1. Por tanto, 1 por e a la menos 1, el menos 1 lo puedo poner abajo como e a la más 1, entonces sería 1 entre e. Pues ahí no hay inconsistencia alguna. Entonces hay que derivar para encontrarlo, para encontrar la ecuación que permita evaluar las coordenadas conocidas y hallar el valor de la pendiente, la retangente. Tenemos primero que considerar que es el producto de dos funciones. Derivo la primera, 2 a la x, es decir, la derivada de x cuadrada 2x, perdón, que multiplica la segunda, e a la menos x. Y luego la primera función que multiplica a la derivada de la segunda. Y en el caso de esta función, tengo que aplicarle a la cadena, porque no tengo la expresión exactamente a la x, la tengo a la menos x. Debo considerar que esta es una función u que es exactamente igual a menos x. La derivada de e a la u con respecto a u sigue siendo e a la u, es decir, e a la menos x, que debe derivar con respecto a x a la función u que vale menos x. La derivada de menos x va a ser menos 1. Por lo tanto, aquí va a tener menos e a la x que multiplica a x cuadrada. En consecuencia, la derivada es 2x que multiplica a la menos x cuadrada que multiplica e a la menos x. Si quisiera agrupar, saco como factor común e a la menos x, que multiplicaría 2x menos x cuadrada. Y esto ya lo puedo tomar como base para sustituir el dato conocido, en este caso x igual con 1, para hallar el valor de la pendiente. O sea, hacer eso es e a la menos 1, que multiplica a 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Es 2 menos 1. Va a quedar 1 por e a la menos 1. Pues e a la menos 1, lo cual equivale a 1 entre e. Conocida la pendiente, aplicamos el concepto punto pendiente, porque tenemos los valores de las coordenadas establecidos, pues tenemos que la ecuación sería y menos el valor de la coordenada conocida, 1 entre e, igual a la pendiente, 1 entre e, que multiplica a x menos la coordenada conocida, en este caso 1. Va a quedar este 1 entre e, pasa del lado positivo, pero aquí tengo 1 entre e que multiplica a x y este 1 entre e que multiplica a menos 1. Es decir, se van a cancelar los términos u entre e y solamente queda el producto de 1 entre e que multiplica a x. El hecho de que no tengamos valor constante después de la x quiere decir que la recta pasa por el origen, no lo corta exactamente en el origen, lo cual al graficarlo lo comprobamos. Aquí está la recta con pendiente 1 a la e, con la coordenada x igual a 1,
y la coordenada y, que es 1 entre 2 puntos 700 y fracción, lo cual da casi punto 40. Y vemos precisamente que la línea recta tangente corta al eje Y exactamente en 0, pasa por el origen, lo cual se manifiesta aquí. A continuación, hagamos el siguiente problema, el cual dice: si la ecuación del movimiento de una partícula está dada por S, que es igual a que multiplica coseno de omega t más delta, se dice que la partícula describe un movimiento armónico simple. Inciso A, encuentre la velocidad de la partícula en el instante t. E inciso B, ¿cuándo es cero la velocidad? Aquí, antes de comenzar a hacer la solución, sí quisiera comentar lo siguiente. Este movimiento armónico simple está dado por un dato de amplitud, término A, es decir, en una onda senoidal o cosenoidal tenemos picos y valles que se repiten cíclicamente. La máxima altura que alcanzaría el sistema o la partícula estaría dada precisamente por este término A, también llamado amplitud. ¿Por qué digo eso? Porque el máximo valor que pueda arrojar el coseno es valor de 1 o menos 1. Entonces sería A o menos A los valores extremos, pero no entre los absolutos, no más allá de A. Lo que tenemos aquí adentro, omega, representa la velocidad del sistema, qué tan rápido se mueve esa partícula, está dada en radianes sobre segundo o en algunos casos en hertz ciclos sobre segundo. En este caso tenemos también un término delta que habla de desfase. No necesariamente comienza en el origen del sistema a oscilar o no coincide necesariamente con el origen. Puede estar desfasado antes o después del origen de coordenadas y está dado por el término delta de desfase, en radianes o en grados. Dicho lo cual, para encontrar la respuesta, sabiendo que para las tasas de cambio o las velocidades solamente requerimos encontrar la derivada, o sea, hay que derivar la función S. Esa primera consecuencia, aplicando la regla de la cadena. Bueno, antes que la regla de la cadena, como esta A, esta omega y esta delta son constantes, pero en particular la A, esta la mantengo y derivo la función coseno de U con respecto a U. La derivada del coseno es menos seno, o sería menos A por seno de U, donde U es omega t más delta, que debo multiplicar por la derivada con respecto al tiempo de este término U, llamado omega t más delta. La derivada de omega t más delta, sabiendo que omega y delta son constantes, implicaría entonces que derivada de t, 1 con la constante da omega, y la derivada de delta, como es una constante, da 0. Tendría omega que multiplicaría a este par de elementos, menos a por el seno de omega t más delta. Pues quedaría derivada o velocidad en este caso del sistema armónico menos la amplitud a que multiplica la velocidad omega por el seno de omega t más delta. A continuación, para resolver el inciso B, lo que tenemos que hacer es igualar este resultado con 0 y tratar de despejar precisamente el término t. Como a por omega están multiplicando al seno, al pasarlo por un lado pasarían como elementos que están dividiendo el 0, por otro tendríamos nada más seno de omega t más delta igual con 0. Sacamos la función inversa del arco seno, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, aunque aquí están ya invertidos, pues teníamos que arco seno de esta parte cancela el seno, queda omega t más delta. Y hay que sacar arco seno de 0. Entonces el arco seno o el seno inverso de 0 vale 0. Pues
quedaría omega t más delta igual con 0, lo cual ya es fácil de despejar para la t, dado que la delta pasa del otro lado negativo y pasaría el omega dividiendo. Pues quedaría que el tiempo es igual a lo que resulte de el cociente negativo de delta, el desfasamiento con respecto al origen, entre omega, la velocidad de velocidad cíclica de movimiento de esa partícula. Y hasta aquí concluye este ejercicio. Para finalizar esta sesión de ejercicios, veamos este problema, en donde una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con desplazamiento s de t, velocidad v de t y aceleración a de t. Nos piden que se demuestre que la aceleración es igual a la velocidad o la derivada de v con respecto a s, es decir, la velocidad de v con respecto al desplazamiento. Sabíamos de antemano que la aceleración era la segunda derivada con respecto al tiempo. Pues en ese sentido nos podemos apoyar precisamente en la primera y la segunda derivada para encontrar que estrictamente esto que está ahí es cierto. La primera derivada establece que entonces que hay que derivar el desplazamiento con respecto al tiempo, y eso me define a la velocidad como una función del tiempo. Si consideramos que estos son pequeños incrementos que tienen a cero, pues yo puedo hacer una manipulación aritmética o algebraica de estos elementos despejándolo para el incremento en el tiempo. Es decir, yo paso este elemento que está dividiendo acá, multiplicando, y a la velocidad lo regreso dividiendo. Tengo una diferencial o incremento del tiempo que sería igual a la diferencial o incremento superficial entre la velocidad. Y lo dejamos así por un momento. Veamos qué ocurre con la definición de la segunda derivada. La segunda derivada establece que a de t sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En ese sentido, podemos hacer la misma manipulación que hicimos hace rato. Considera que son incrementos en velocidad e incrementos en el tiempo. Y ahorita en particular, despejar para el incremento de la velocidad. Pues quedaría al pasar este dt que está dividiendo, al otro lado pasaría multiplicando. Pues el incremento de la velocidad sería igual a la aceleración por el incremento del tiempo. Pero este incremento del tiempo ya lo tenemos establecido acá arriba, como el incremento del desplazamiento entre la velocidad. Pues aprovechamos para sustituir. Pues quedaría entonces aceleración por incremento del desplazamiento entre la velocidad. De tal forma que estos dos elementos los puedo pasar ahora a continuación del otro lado. ds, o incremento del desplazamiento, lo paso dividiendo y la velocidad lo pasamos multiplicando. De tal forma que al final la aceleración queda como la velocidad que multiplica a la derivada de la velocidad con respecto al desplazamiento. De alguna forma, esto también es como una especie de regla de la cadena. Derivo primero con respecto al desplazamiento y después al desplazamiento lo derivo con respecto al tiempo. Y con esto hemos concluido estas sesiones de ejercicio.